13, 14 minutos, ¿qué nota la de recién, Nacho Ruspuro? Estuvo buena también, ¿eh? Ambas dos estuvieron muy Ambas, buenas. ambas dos. Bueno, estamos con la tercera nota, justamente. Estamos con Javier Curcio, él es investigador de la Universidad de Buenos Aires y vocero de la organización o del observatorio, ahora nos va a decir él cómo se dice correctamente, Argentinos por la Educación. Buen día, ¿cómo estás, Javier? Buenos días, mucho A ver, gusto. ¿se escucha medio bajito? A ver. Hola, ¿me Ahí escuchan está, bien? ahora sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo andás? Buen día, Javier. Buenos días, mucho gusto. Bueno, mucho Sí, gusto. Argentinos por la Educación es una organización, una asociación civil que impulsa la mejora de la educación en el país y yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Ajá. aportando de ahí con nuestra expertise en el financiamiento educativo y el trabajo de financiamiento de la educación y economía de la educación, con algunos estudios para favorecer esos debates. Bien, ¿desde qué año están trabajando, Javier? Me refiero a Yo, traba- Argentinos por la Educación. yo trabajo con ellos hace 4 o 5 años, desde antes de la pandemia. Entiendo que la organización va más allá, pero no conozco sus orígenes. Ah, Sé bien. que tienen toda una tradición que nuclea académicos, a actores clave del sistema educativo, de distintos sectores, y buscan desde la sociedad civil, en diálogo y cooperación con el Estado, con el sistema educativo, las escuelas, las universidades, favorecer estas mejoras necesarias en el proceso educativo. Bien. Hace poco ustedes, desde Argentinos por la Educación, presentaron un informe que tuvo un importante rebote en varios medios de comunicación de Capital Federal. Em, Publican en la web de Argentinos por la Educación que 12 de las 24 provincias redujeron el esfuerzo presupuestario en educación. Quiero consultarte dos cosas. Una, si considerás que lo relacionado con la educación debe ser nombrado como un esfuerzo o como una inversión. ¿Y cuáles fueron los distritos que redujeron la inversión en educación y cuáles los que la aumentaron? En relación con el esfuerzo, digo, hay varias debates interesantes, más en el plano, si querés, terminológico, que Sí. generan sentido y me parecen interesantes. Ujú. Uno de ellos implica separar el concepto de gasto del concepto de inversión, en un sentido en el que al gasto en general tiene mala prensa o tiene peor prensa, y en cambio la inversión es la que genera rendimientos, rentabilidades en el largo plazo, etcétera. Ujú. Yo resistir esa clasificación, me parece que el gasto no debiera ser una mala palabra. Creo que el gasto es imprescindible para poder sostener al Estado, y en ese sostenimiento hay que identificar cuáles son los gastos corrientes que mejores rentabilidades de corto plazo generan y cuáles son las inversiones que mejores rentabilidades en ese mismo sentido realizan. En los dos planos la educación posiciona muy bien. Cuando uno invierte recursos de manera adecuada en salarios, en energía eléctrica, en mantenimiento de los edificios escolares o de las universidades, en el corto plazo genera muy buenos resultados. Y cuando invierte en infraestructura, equipamiento que va a durar varios años, las cuestiones vinculadas a las mejoras edilicias, terrenos, otro tipo de instalaciones necesarias para el desarrollo del proceso educativo, es muy importante, y en ese sentido creo que es bueno impulsar la mejor asignación de recursos posibles para la educación y posicionarla en un nivel de priorización alto a nivel de la sociedad en todos sus niveles de gobierno. La palabra esfuerzo creo que remite a que como sociedad hacemos un esfuerzo para financiar al Estado, y ese esfuerzo tiene sus recompensas y es bueno que lo reconozcamos como tal. Nosotros resignamos una parte de nuestro consumo, de nuestro trabajo, de nuestro ahorro, de la acumulación de nuestros bienes
cuando pagamos impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, los impuestos que recaen sobre la nómina salarial, o los impuestos el inmobiliario o las patentes, y esos recursos van a financiar la educación, la salud, la seguridad. Creo que esa jerarquización de esas relaciones pueden hacernos a fortalecer ese contrato fiscal necesario para tener estados mejores financiados a los que podamos exigirles que sean más eficientes y al mismo tiempo generen mejoras para la sociedad en su conjunto y los distintos grupos que son alcanzados. La otra pregunta que me hacías Sí, era es, qué distritos eran los que habían reducido más la inversión en educación y cuáles los que la aumentaron, si los hubo. sí, lo que tenemos acá en este indicador, que es un indicador síntesis, es cómo se relaciona el gasto educativo con el gasto total Ajá. y miramos cómo evolucionó esa relación, o sea, la priorización de educación en el total de la política pública de cada provincia, cómo evolucionó en los últimos 17 años, porque tomamos como base el año 2004, que es el año de cambio de base de las cuentas nacionales, y llegamos hasta el 21, que es el último año en el que tenemos datos actualizados para todas las jurisdicciones. Ahí encontramos un panorama bien heterogéneo, con algunas provincias que redujeron mucho su, su priorización y otras que la mejoraron. Cualquiera de estos indicadores hay que mirarlos en un contexto del resto de los indicadores. Ujú. Este trabajo tiene como objetivo posicionar el debate del financiamiento provincial en la educación, que en general es ignorado, porque miramos en general la inversión en la educación a nivel nacional, qué hace el gasto nacional, qué hace el gobierno nacional con la educación, pero no miramos a las provincias que invierten tres cuartas partes del total de la educación. Entonces, Mm. hay una proporción muy importante, la mayoría del gasto educativo, podemos decir casi todo lo que no es universidades, pasa por las provincias Ujú. y solemos mirar menos. Entonces, este trabajo que tiene varios indicadores llama la atención sobre eso. En ese indicador particular, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, Santiago del Estero, San Juan, Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Jujuy son los que redujeron, Corrientes, Jujuy y Catamarca, perdón, son los que redujeron por distintos argumentos que hay que mirar en forma puntual en cada caso. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires en este periodo incorporó la función de seguridad que antes no tenía, o con la policía de Mm. la ciudad, Claro. o aumentó su función de justicia que antes no tenía. Digo, la ciudad de Buenos Aires, recuerden que a partir del 94 pasó a ser una Una ciudad ciudad autónoma autónoma. y tiene, podemos decir, potestades provinciales, para decirlo mal. No es Ujú. provincia, pero tiene potestades que se asemejan a la de las Sí. provincias, y entonces la analizamos como tal. Como incorporó otras funciones que van más allá de lo educativo, la proporción de educación bajó. Eso no es necesariamente malo. Mendoza tiene una situación particular, similar, con una obra hídrica que tiene financiamiento nacional, que se ejecuta a nivel provincial y hace que la educación represente menos. Lo que queremos mirar en cada caso es que a partir de este indicador uno puede mirar qué pasó con la evolución del gasto por alumno, por ejemplo, Mm. o qué pasó con la estructura, qué pasó con el rendimiento, y a partir de eso hacer un diagnóstico de la inversión en cada provincia que nos permita mejorar esos procesos. ¿Qué tal? Javier Nachur, te saluda. Que también. Es muy válido recordar lo que acabas de mencionar, que digamos, los números que ustedes acaban de presentar, digamos, fueron sacados o obtenidos en una observación de larga data, ¿no? Estamos hablando una comparación de cómo estaba en el 2004 a cómo está hoy. Esto quiere decir que comprende, bueno, en el caso de muchas provincias no, porque han tenido el mismo signo político desde hace mucho, pero en muchos otros casos por ahí comprende distintos gobiernos de distinto color político, si se quiere. Es decir, que los números que ustedes están arrojando son, digamos, más permanentes, ¿no? Gozan de más estabilidad en el tiempo, si se quiere decir. Lo que yo te quería consultar es sobre algo que también está en un informe que ustedes poseen, que es sobre la educación inicial, donde ustedes dicen que 1 de cada 2 niños de tercer grado no alcanza a comprender lo que está leyendo, y que de hecho ustedes lo reflejan con una prueba internacional que se hizo sobre lectura y comprensión,
en los niveles iniciales hasta tercer grado, donde Argentina, ¿en qué contexto está respecto a otros países de Latinoamérica? Bueno, ahí lo que tenemos, dos cosas de tu comentario. En primer lugar, efectivamente, estamos hablando de jurisdicciones que tienen todos los signos políticos, ¿no es cierto? Estamos mirando a la educación, consolidando lo que hace el gobierno nacional, que entre el 2004 y el 2021 pasó por los distintos signos políticos que sabemos, y las provincias que cada una de ellas tienen también su composición. Nos interesa mirar la situación de cada provincia con independencia de ese esquema y aportarle al debate político referencias respecto de cómo hacer para que cada ciudadanía, digámoslo así, mejore esa priorización. Tenemos una ley que representa el 6% del producto como piso mínimo de inversión en la educación para considerar de manera anual, y lamentablemente no logramos cumplir esa ley porque en promedio llegamos a menos del 5%. Tres cuartas partes de ese 5% pasa por estos presupuestos provinciales y el otro 25% por el gobierno nacional, y por eso el informe llama a una concertación nacional de un gran consenso a favor de mejorar y fortalecer el financiamiento. El indicador que mencionás respecto del nivel de lectura en la educación primaria, ¿no? El tercer grado, nos muestra, por un lado, un deterioro en el largo plazo respecto del posicionamiento que en el rendimiento educativo tuvo Argentina y cómo fue perdiendo peso relativo hasta, podemos decir, el deterioro de la crisis más fuerte que tuvimos hacia finales del siglo pasado y hizo implosión de alguna manera en la crisis de finales de 2001. Y a partir de ahí, cierta reversión en algunos indicadores. La evolución de estos indicadores de lectura nos muestran cierta mejora respecto de esas últimas mediciones, pero al mismo tiempo un posicionamiento relativamente malo en relación con el resto de los países de la región, y además en un nivel que es alarmante respecto de los valores absolutos, podemos decir así, este indicador de 50% por debajo de un nivel aceptable de comprensión de textos y otros indicadores adicionales. Cualquiera de estas miradas hay que, de nuevo, analizarlas en el contexto de las condiciones de educación a la que acceden los chicos, las dispersiones regionales que tienen cada uno de estos sectores poblacionales, cuáles son las respuestas que está dando el sistema educativo en esos casos, y a partir de eso, cómo podemos mejorar con iniciativas específicas para favorecer procesos de reversión de los deterioros que hablamos y que podemos ver en muchos de estos indicadores. Javier, hay muchas escuelas privadas que están subvencionadas por el Estado. Yo quería preguntarte si ustedes consideran que es correcto esto o que esa subvención que se les otorga debería estar destinada a las escuelas públicas, para mejorarlas, digo, ¿no? Sí, eso es un debate interesante. Te respondo a título personal. Yo soy investigador en la universidad y apoyo a Argentinos por la Educación como referente, pero no tengo una representación institucional de este espacio, ¿no? Quiero decir. Y en ese sentido, diría que es importante el aporte que el Estado hace en la educación privada con fines sociales, fortaleciendo en general el pago de salarios. Esos salarios pueden representar el 15, el 16 y hasta el 20% del total del gasto educativo en algunas provincias. El informe analiza esto y muestra que si miramos los salarios a nivel de educación pública, más estas transferencias de subsidios que van a pagar salarios en la educación privada, eso representa casi 90% del total del financiamiento. O sea, hay mucha plata metida en los salarios en esa situación, porque el financiamiento educativo, porque la educación tiene un perfil muy intensivo en el uso de mano de obra. En ese esquema, a mí me gustaría moderar los subsidios al sector privado en el sentido de que apoyo el fortalecimiento de la educación pública, incluyendo la función de gestión. Reconozco que en algunos casos la gestión pública tiene debilidades y
utiliza el apoyo en la gestión privada para favorecer alguno de esos procesos, y ahí hay una red, por ejemplo, de escuelas confesionales que dependen de algunas iglesias, en general de la Iglesia Católica y de otras mutuales que tienen que ver con llegar a territorios donde al Estado le cuesta llegar más y tener un mayor diálogo con la comunidad, etcétera, pero en un plano de horizonte hacia un escenario deseable en el mediano y largo plazo, me parece importante favorecer la educación pública, ir generando estos aportes por parte de la educación privada en proporciones más limitadas y que el grueso de los recursos públicos vayan a gestión estatal más amplia que permita lograr un mejor control de los resultados, un mejor gobierno y una un financiamiento más sólido de la educación pública que a partir de nuestra tradición y la importancia del sistema educativo en nuestro país favorezca los objetivos que ésta se plantea. Javier, este es un año donde va a haber elecciones presidenciales, va a haber no solo presidenciales, ¿no? También legislativas y también en distintas provincias del Poder Ejecutivo. Eh, yo quería consultarte, ¿ustedes tienen pensado o ya hicieron alguna propuesta para que los distintos candidatos den una explicación un poco más acabada de qué es lo que piensan hacer con la educación? ¿O, por otro lado, tenés conocimiento de alguno de los candidatos que ya se andan ahí postulando? Si alguno ya subió algún tipo de plataforma o idea que pueda, digamos, decirle al ciudadano qué es lo que piensan hacer con la educación. Sí, va a haber y está habiendo, digamos, ya hay varias Ujú. provincias que eligieron sus Sus nuevos candidatos. representantes y tenemos, creo que en las próximas semanas, mediados de junio, varias Mm, elecciones más. Las campañas en algunas provincias están en plena difusión y a nivel nacional, lamentablemente, la campaña viene un poco demorada, podemos mm, decir así, o está en proceso de lanzamiento sin que todavía la educación esté presente de manera significativa en ningún lado, lamentablemente. Hay algunas plataformas que empiezan a generar algún tipo de debates, desde el caso más extremo de la plataforma del Espacio de la Libertad Avanza, que plantea la instalación de vouchers y otras soluciones mágicas o potenciales soluciones mágicas que son de muy difícil aplicación, pero lamentablemente creo que la educación está más débil en el debate y efectivamente este tipo de informes y posicionamientos que Argentinos por la Educación y otras instituciones hacen, busca fomentar ese debate y favorecer, incorporar y poner de encima de la mesa estas situaciones. Creo que se logra, por ejemplo, este informe tuvo una muy buena repercusión y hay ujú. varios mm. otros que tienen suertes similares, pero que es muy, todavía digo, hay desafíos muy importantes y hay que intensificar esos procesos porque tenemos debates muy débiles que están hablando poco de educación y no está claro qué es lo que piensan hacer los candidatos. Bien, fue mucho más que interesante la pregunta esta de Nacho, porque bueno, siempre nos queda dando vuelta acá en Decime la Verdad esta cuestión de la educación que en época de elecciones termina siendo por momentos poco clara o un poco lavada, ¿no? Por eso nosotros tuvimos esta intención cuando vimos qué mostraba Argentinos por la Educación de convocarlos y que a través tuyo, Javier, pudieran contarnos la propuesta, ¿no? Excelente, sí, gracias por la oportunidad y efectivamente este tipo de difusiones puede ir aportando sus granitos de arena para fortalecer este debate, para avanzar en este proceso y para ir logrando desde esta perspectiva mejores inversiones en la educación y mejores reformas a las políticas para revertir el proceso de cadencia educativa que estamos atravesando. Bueno, seguramente vamos a contactarnos nuevamente con vos, Javier. Muchas gracias, estamos en contacto. Saludos a toda la Gracias, audiencia buen fin de semana. igualmente. Seguimos con más Decime la Verdad y ya estamos con la última nota. Sí, señor. Nacho Ruspuru.